Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Geometría 1, Geometría Moderna en nuestras instituciones. La sesión pasada demostramos que la razón cruzada es una propiedad proyectiva, es decir, que si una cuaterna de puntos A, B, C y D va a dar en otra cuaterna de puntos A', B', C' y D' por proyección desde un punto O, entonces sus razones cruzadas se preservan, sin importar cuál de las permutaciones estemos pensando, ¿sí? Entonces, esta fue una propiedad proyectiva y vimos algunas de sus consecuencias. La sesión de hoy vamos a ver más consecuencias que nos llevarán a trabajar nuevamente con los conjugados armónicos. ¿Qué vamos a mostrar para iniciar? Bueno, supongamos que tenemos dos hileras O y O', cada una con 4 puntos marcados, A, B, C y D, y A', B', C' y D' respectivamente, de manera que sus razones cruzadas coinciden. Y además supongamos que sobre la recta A', tomamos dos puntos distintos O y O'. Si nos fijamos cómo se unen los pares de rectas, OB con OB', con O'B', aquí concurren en un punto P, OC con O'C', coinciden en un punto Q, y OD con O'D' concurren en un punto R. Lo que se afirma es que estos tres puntos son colineales. Para eso vamos a usar las propiedades que hemos demostrado anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a fijarnos también en el hecho de que las cuaternas, la razón cruzada de cuaternas de puntos se preserva por proyección desde un punto. Entonces vamos a ver qué pasa con la cuaterna ABCD cuando se proyecta en la recta PQ desde el punto O, en la cuaterna B', C' y D' cuando se proyecta desde el punto O', y vamos a comparar. Así podemos demostrar lo siguiente. Entonces consideramos las hileras de puntos O y O' con puntos marcados, como dijimos anteriormente, O y O' mayúscula, puntos colineales con A'. Vamos a llamar A minúscula a la recta que une a A'. Entonces noten que esta recta es la misma que une O con A y O' con A'. ¿Sí? Entonces no voy a llamar A y A', simplemente las voy a llamar A. Vamos a llamar B la recta que une O con B, C la recta que une O con C, y D la recta que une O con D. De manera análoga vamos a considerar las rectas B' que une O' con B', C' que une O' con C' y D' que une O' con D'. Y fijémonos primero en el lado que aquí en mi figura quedó izquierdo, es decir, cómo se relaciona este haz de puntos con el haz de rectas ABCD. Bueno, fijémonos ahora en dónde concurren nuestras rectas. Entonces llamemos P, Q y R. Esto es parte de nuestras hipótesis, a los puntos donde concurren B', C' y R' respectivamente, y consideremos ahora la recta que pasa por P y Q. Lo que estamos afirmando es que R pertenece a esta recta. Consideremos el punto S1 donde la recta A concurre con la recta PQ y R el punto donde la recta PQ concurre con la recta D. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos esta situación
dibujada. Afirmamos que R y R1 son exactamente el mismo punto. Entonces ahora sí, fijémonos en el lado izquierdo de la figura. Entonces fíjense que por proyección desde el punto O, la cuaterna A, B, C, D se proyecta en S1, P, Q, R1, como estamos diciendo aquí. La cuaterna ABCD se proyecta desde O en S1P QR1. Como las razones cruzadas son invariantes bajo proyecciones desde un punto, pues la razón con respecto a la recta O del par AB, CD coincide con el valor de la razón con la recta L, que es la que contiene a los puntos P y Q, con respecto a los pares S1P, QR1. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos marcando nuestra relación respetando el orden en que se están considerando los puntos. Y bueno, ya que tenemos que estas razones coinciden, si lo hacemos de este lado, fijémonos ahora en el lado derecho de nuestra figura. Y procediendo de manera completamente análoga, tenemos que, si llamamos R2 al punto donde concurren las rectas PQ y D', o sea, L y D', que es O'D, y ese punto lo llamamos R2, pues también los puntos P, S1, R2 y Q son colineales y tienen el mismo valor de la razón cruzada que con respecto a O' tiene el par A'B', C', D', que es lo que estamos diciendo aquí. Pero por hipótesis, la razón cruzada con respecto a la recta O de ABCD es lo mismo que la razón cruzada con respecto a la recta O' de A'B', C', D'. Y como consecuencia de las relaciones anteriores, pues tenemos que la razón cruzada que guardan S1P QR1 con S1 P QR2 son exactamente las mismas. Pero si ahora usamos la definición de razón cruzada y simplificamos, simplemente llegamos a la conclusión que R1 y R2 deben coincidir. Pero si R1 y R2 coinciden, significa que las rectas D', D' y L concurren en el mismo punto. Es decir, que R1 y R2 deben coincidir. Oye, pero por hipótesis D y D' concurren en R. Entonces no solamente R1 y R2 coinciden, sino que R1 y R2 coinciden con R. Pero R1 y R2 son colineales con PQ, viven en esta recta por construcción. Luego entonces el punto R también incide en esta línea recta. Dicho de otra forma, PQR son colineales. En realidad PS1, Q y R son colineales, pero S1 fue por construcción. Entonces con esto termina esta parte. Esta consecuencia nos permite hablar de lo siguiente. Dados 4 puntos colineales, decimos que estos forman una cuaterna armónica, o bien que D es el conjugado armónico de C con respecto a el segmento orientado a AB, si su razón doble, AB, CD, nos da como resultado -1. Y en este caso, pues tendríamos que C y D dividen interna y externamente el segmento AB exactamente en la misma razón. C puede ser interno de externo, o bien C puede ser externo y D interno. Aquí estoy pintando C interno y D externo. Puede ser cualesquiera de los casos. Y en este caso, respetando el orden, ACBD sería nuestra hilera armónica. Sin importar el orden, bueno, decimos que tenemos una cuaterna armónica. Como consecuencia de lo que hemos demostrado anteriormente, pues si tenemos dos puntos en el plano euclidiano, su punto medio, sabemos que el conjugado armónico del punto medio es el punto al infinito. Entonces, estos 4 puntos, los dos ordinarios, su punto medio y el punto al infinito, están formando una
cuaterna armónica. Y no solo eso, como todo dado un segmento AB y un punto C en la recta que está determinada por AB, siempre es posible construir su conjugado armónico D. Esto significa que siempre podemos construir un punto D tales que ACBD sea una hilera armónica. Bueno, otra consecuencia que tenemos con respecto al anterior es que si B es conjugado armónico de A con respecto a CD, pues también D va a ser conjugado armónico de C con respecto a los segmento orientado AB, ya que, como demostramos anteriormente, esta permutación AB, CD nos da lo mismo que el resultado de la razón doble CD, AB. Simplemente se usa la proposición 2,2 o si quieren usen nuevamente la definición de cocientes de razones simples y a la hora de simplificar la razón obtienen exactamente el mismo valor. Bueno, dados tres puntos colineales, el conjugado armónico de cualquiera de ellos es único. Esto simple y sencillamente va a ser consecuencia de lo siguiente. Si un punto C tuviera dos conjugados armónicos D y E, pues sucede que D y E dividen el segmento AB exactamente en la misma razón y del mismo lado. Entonces dividen un segmento exactamente del mismo lado y del mismo y en la misma razón. De acuerdo con lo que estudiamos al inicio de este curso, a D y a E no les quedan otro remedio que ser exactamente el mismo punto. Bueno, no solo eso, si tenemos cuatro puntos A, B, C y D, de manera que D es el conjugado armónico de C con respecto a y B, entonces va a haber otras 7 permutaciones de estos puntos que preservan esta razón. Entonces recuerden ustedes que si tenían que la razón doble les daba un valor lambda, había 24 permutaciones posibles de estos 4 puntos, pero que solamente había 6 valores posibles. Los valores posibles eran lambda, 1 entre lambda, 1 menos lambda, 1 sobre 1 menos lambda, lambda sobre lambda menos 1 y lambda menos 1 sobre lambda. Y aquí los únicos que me estarían preservando exactamente el valor menos 1 son aquellos que serían lambda y 1 menos lambda. De acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, si D es conjugado armónico de C con respecto a y B, de acuerdo con la misma proposición 2,2, pues también C va a ser conjugado armónico de D con respecto al segmento BA, B va a ser conjugado armónico de A con respecto al segmento CD, que ya lo habíamos usado anteriormente, y A va a ser conjugado armónico de C con respecto al segmento, A va a ser conjugado armónico de B con respecto al segmento orientado de C. Y por la parte que nos da el recíproco de este valor, es decir, el 1 sobre lambda, tenemos que el recíproco de el conjugado armónico de D con respecto a C, de D con respecto a C según el segmento orientado a B, nos da el mismo valor que el conjugado armónico C del punto D con respecto al par AB, que es lo mismo que B es conjugado armónico de A con respecto al segmento de C, D es conjugado armónico de C con respecto al segmento BA y A es conjugado armónico de B con respecto al segmento CD. Una vez que ya teníamos este primer valor, pues lo demás simplemente aplicábamos el mismo tipo de permutaciones que en la primera parte. Entonces fíjense que son 8 valores exactos que nos dan igual a menos 1 de las 24 permutaciones posibles. Y luego tenemos las otras, que 16 y 8, 24, las otras 16 permutaciones que nos van a dar respectivamente 0, infinito, menos 2 y menos 1/2. Bueno, vamos a concluir esta sesión con el siguiente teorema. Supongamos que tenemos a CBD una hilera armónica, es decir, C es conjugado armónico de D con respecto al segmento orientado A y B.
¿Qué se afirma? Pues se afirma que los segmentos AC, AB y AD están en progresión armónica, es decir, constituyen una secuencia formada por 3 longitudes orientadas que están en progresión armónica y recíprocamente. Si estos 4 longitudes forman una progresión armónica y los coloco sobre una hilera, vamos a obtener una hilera armónica. Entonces, eso significa que los recíprocos de estas longitudes forman una progresión aritmética. O equivalentemente, el segmento AB es la media armónica que hay entre la longitud de los segmentos AC y AD, pensando todo este tiempo como segmentos orientados. Bueno, si los segmentos AC, AB y AD están en progresión armónica, por definición, pues vamos a obtener que sus recíprocos forman una progresión aritmética. Y lo único que tenemos que ver es que la diferencia de las razones 1 sobre AB menos 1 sobre AC es lo mismo que 1 sobre AD menos 1 sobre AB, o equivalentemente pasamos este para un lado y este para el otro. Tenemos que ver que 2 sobre AB es lo mismo que 1 sobre AC más 1 sobre AD. Ya que A, B, C y D, por hipótesis, son 4 puntos armónicos, sucede que AC es ACB como el negativo de AD es ADB. Pero esto equivale a decir que sus recíprocos también satisfacen una igualdad. Es decir, CB es AAC como menos DB es AAD. O equivalentemente, CD sobre el producto de AB con AC es lo mismo que menos DB sobre el producto de AB con AD. Entonces, como A y B estamos suponiendo que son puntos distintos, entonces 1 sobre AB está bien definido y multiplicamos ambos lados de esta igualdad por el recíproco de AB. Como segmentos orientados, AC es la suma del segmento AB con el segmento BC, o equivalentemente, BC es lo mismo que si al segmento AC le quitáramos al segmento AB, de donde, intercambiando el orden de estos puntos, equivale a intercambiar el signo del lado derecho. Tenemos que el segmento orientado CB es AB menos AC, y de manera análoga tenemos que BD es AD menos AB. Por ende, sustituyendo en lo anterior, tenemos que CB sobre el producto de AB con AC es lo mismo que AB menos AC sobre AB por AC, y de manera análoga, DB sobre el producto AB con AD es lo mismo que BD sobre AB por AD. Este signo nos permite intercambiar el orden de los extremos en la parte de arriba, y esto nos da AD menos AB sobre AB por AD. Es decir, como cosas iguales o una tercera son iguales entre sí, tenemos una igualdad entre estos dos términos. Separando las partes convenientemente, entonces este sobre este nos queda 1 sobre AC menos 1 sobre AB, es lo mismo que 1 sobre AB menos 1 sobre AD. Es decir, 2 es igual a 1 sobre AC más 1 sobre AD. Como todos estos pasos son reversibles, tenemos entonces una hilera armónica si solo si estos segmentos nos están AB, AC y AD nos están formando una progresión armónica. Y por cierto, el concepto de armónico viene de la música y eso viene de los pitagóricos, y luego les recomiendo donde pueden ver cómo se escucha una progresión armónica. Sí, bueno, aquí tengo el dato. El nombre de armónica proviene de los pitagóricos
y su conocimiento de la música. Cuando una cuerda tensada es cortada a la mitad, produce un tono que es armónico con el tono que produce la cuerda con su longitud original, y la vuelven a cortar a la mitad y otra vez es un tono igual al del original. En un video, aquí está la liga, de Paul Hermosín, lo explico usando como instrumento la guitarra. Entonces un ejemplo de progresión armónica sería 1, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno. Sus recíprocos son respectivamente 1, 3, 5, 7, 9. Entonces fíjense que la diferencia entre cada dos términos siempre es la misma constante, que es 2, que fue exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Bueno, si yo para la música, entonces pues sí les recomiendo que busquen a Paul Hermosín, precisamente lo que es armonía. Aquí está la liga y ella lo hace tocando la guitarra, es una gran concertista, entonces se los recomiendo. Hasta luego.